Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Vamos a comenzar nuestra clase de Física 2 para Ingeniería de Ejecución en Geomensura el día hoy, 3 de septiembre. El tema que nos convoca esta tarde es el movimiento circular. Vamos a ver el caso del movimiento, de lo que se llama el movimiento circular uniforme, en dos aspectos: el aspecto cinemático y el aspecto dinámico. O sea, vamos a ver la cinemática y la dinámica. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a ver cómo se describe el movimiento con la posición, velocidad, aceleración, y vamos a terminar con la parte de las fuerzas que generan un movimiento circular uniforme. Esencialmente la idea es que la aceleración tiene una magnitud constante y va hacia el centro de un círculo. Es un movimiento circular, hay un círculo involucrado. Y aquí tengo mi superfigura donde tenemos una persona que está moviendo un avioncito a un radio constante. Ese es el radio del círculo, R. Y la idea es que el tiempo que se demora en dar una vuelta es constante. Pero además la magnitud V, aquí V, esa que está ahí, es la magnitud de la velocidad. Eso es constante. La velocidad no es constante porque va cambiando su dirección y sentido, pero su magnitud permanece constante, es decir, el largo de ese vector es fijo y por lo tanto eso implica que el tiempo también de una vuelta es constante. Así que siempre se demora lo mismo en dar una vuelta. Es como que ustedes estuvieran dando vuelta en una rotonda, que normalmente es un círculo, y se demoran, dejan el velocímetro del auto fijo, por ejemplo, no sé, voy a decir un número cualquiera, a 50 kilómetros por hora, y por lo tanto, si permanecen dando vuelta en esa rotonda, se van a demorar siempre al mismo tiempo. Si tienen ganas y tienen tiempo y todo eso, pueden hacer el experimento en su auto, ¿ya? O en algún auto arrendado, prestado, etcétera. Entonces, esta magnitud de la velocidad v está dada por la distancia simplemente que recorre este avioncito dividido por el tiempo que se demora, que sería t, mayúscula. Entonces, en la primera parte voy a hablar así cosas sencillas, vectoriales, y después voy a hacer un pequeño cálculo de las cosas usando coordenadas polares y un poquito de cálculo, derivadas, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que esta cosa está dando vuelta, en este caso así, y por ejemplo en tiempo t0 está en esa posición y en otro tiempo está en el punto P en el tiempo t. Ustedes pueden ver, por ejemplo, podemos hacer una crítica a esta figura que saco de algún libro muy famoso de la bibliografía que tenemos, y ustedes pueden ver que hay un error, porque el vector v que está ahí no es el mismo vector v que está acá. Así que no puede tener flecha eso, ¿ya? Eso hay un error. Debería decir, no lo voy a hacer así, le vamos a poner v0 en t0 y v en el instante t. ¿Ah? Entonces este es v0. Y la idea es que obviamente que el módulo de v0 o la magnitud de v0 es la misma que la magnitud de v. Por lo tanto, este triángulo que está acá, que forma la variación de velocidad vectorialmente, sería un triángulo isósceles, ¿no es cierto? Esos dos lados son iguales y esa es la base del triángulo. Así que esto que está aquí es un triángulo isósceles. Me faltó la A. Ya, me voy a calmar para no cometer tanto error en la escritura. Triángulo isósceles. Ya, como sabemos, la velocidad es tangente a la trayectoria, así que ese ángulo que está ahí es recto y ese ángulo que está ahí es recto. Así que si en las vectores posición, que este lo podríamos llamar R0, y este que está acá,
R, forman un ángulo θ, eso que está aquí es el desplazamiento, delta R, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver que R0 más delta R es igual a R, y por lo tanto delta R es la posición final menos la posición inicial, si consideramos los instantes t y t0 como instantes considerados, ¿no es cierto? Así que, como son ambos triángulos isósceles, el ángulo que está ahí va a ser igual al ángulo que forman los vectores velocidad acá. Así que el ángulo θ, que está aquí, es igual a ese, porque son dos ángulos que tienen sus lados respectivamente perpendiculares. Ese lado del ángulo es perpendicular a ese lado, y este que está aquí es perpendicular a ese. Lo que hicimos fue simplemente trasladar este lado acá y ponerlo al ladito, y por lo tanto forma un ángulo θ. Así que tenemos esa geometría, y ahí estaba lo mismo que estaba diciendo, entre dos vectores VI y VF. Ahora faltan las flechas aquí. Vamos a poner color negro. La velocidad inicial, la velocidad final. Si el movimiento circular uniforme, entonces la magnitud de VI es igual a la magnitud de VF. ¿Ya? Este es un caso particular de movimiento circular. ¿Ya? No todos los movimientos circulares tienen que ser con magnitud de velocidad constante. Ustedes pueden imaginarse agarrar una cuerda con una pelotita al final y empezar a dar la vuelta cada vez más rápido. En ese caso hay variaciones en la magnitud de la velocidad. Pero vamos, para partir, el caso más sencillo sería con esta magnitud constante para ver la parte esencial, nueva, digamos. Aquí está el vector posición, RI, el vector posición, RF, y obviamente que como eso es perpendicular acá, y eso es perpendicular aquí, se forma el mismo ángulo entre los vectores velocidad que entre los vectores posición. Así que ese triángulo isósceles que está ahí es semejante a este triángulo isósceles que está acá. Esto está en el instante TI y este en el instante TF. Ya está. Entonces, si hacemos semejanza de esos triángulos, cuando dos triángulos son semejantes, tenemos que sus lados son respectivamente proporcionales. ¿Ah? Voy a poner la flechita ahí por completitud. Y esto que está aquí es B. Esa es la característica del movimiento circular uniforme, que es este B que está aquí abajo. Entonces, si yo divido la base de ese triángulo por uno de esos lados, es lo mismo que la base de este otro triángulo dividido por su lado. ¿Verdad? Esto lo voy a dibujar, pero lo voy a borrar. Es que este triangulito rojo cabe justo ahí. Entonces forma esa figura, y mejor lo dejo, no lo voy a borrar. Y quiere decir que eso dividido por eso es lo mismo que eso dividido por eso. Que es un resultado típico de proporcionalidad de geometría euclidiana. Vamos a poner una flecha ahí. Eso. Entonces tenemos esta relación de comparando los dos triángulos isósceles. Perfecto, entonces, si estamos convencidos de eso, la magnitud de la aceleración es la magnitud, esta sería, perdón, la magnitud de la aceleración media. Vamos a poner flecha y media, ahí. No, aceleración no se escribe así, perdón. Ahí. Me está alegando internet que está un poco inestable. Yo vivo en Providencia y tuvimos algunos problemas con internet hoy día. Según BTR, les cortan los cables en forma intencional, lo cual no estamos seguros si es cierto. Lo que advierto es que, no creo, pero si se llegara a cortar la transmisión por inestabilidad de internet, vuelve sola. Así que no hagan nada y deberían volver a entrar automáticamente, entiendo yo. En todo caso, cualquier cosa, mi sesión se vuelve sola y ustedes pueden volver a entrar sin problema.
¿ya? Eso me pasó el año pasado, ahora aprendí el año pasado. Muy bien, entonces aquí lo que hago es reemplazar, si ustedes volvemos un segundo atrás, me deshago ¿de cuál me deshago? Me deshago del delta B, de la magnitud de delta B. Entonces, ustedes pueden ver que de aquí yo puedo deducir que la magnitud de delta B es igual a B sobre R por la magnitud de delta R. Eso lo reemplazo aquí. Y entonces tengo B del magnitud de delta R, ¿no es cierto? Dividido por R. Eso es lo que reemplacé, que es lo mismo que tengo ahí. ¿Ah? Y el delta T que estaba ahí, queda ahí. ¿Ya? Y ahí, ¿qué aparece acá? Aparece la magnitud de la velocidad media. Pero la magnitud de la velocidad media es la misma que la magnitud de la velocidad instantánea, y en el límite, entonces, este delta R sobre delta T es igual a B. Es la magnitud de la velocidad, que es constante. Así que me queda que esto que está acá, si hago un paso previo, o sea, voy a escribir una cosa bien directa, es que aquí la magnitud de a ver, voy a hacer bien claro, no borro nada, voy a correr esto que está acá, un poquito para la derecha. Entonces, lo que quiero decir es que en el límite, cuando delta t tiende a 0, como se mantiene fijo, esa cosa es igual a b. Eso me faltó escribir. Entonces, cuando hago delta t tender a 0, la aceleración media tiende a la aceleración instantánea. ¿Ah? Así que esta es la magnitud de la aceleración y se llama centrípeta porque apunta hacia el centro, como vamos a ver a continuación. Así que en el movimiento circular uniforme, la magnitud de la aceleración va hacia el centro y tiene ese valor. Es la velocidad al cuadrado de la partícula que está haciendo el movimiento circular, ¿ya? Esa que está aquí, esa B, dividido por el R, B cuadrado sobre R. Y apunta hacia el centro. Si ustedes se fijan, el delta B tiende a apuntar en una dirección que no va hacia el centro cuando es finito el intervalo, pero en el límite apunta hacia el centro. Así que hacia el centro del círculo. Círculos con acento. Así que este es el panorama. Yo tengo el movimiento circular, la trayectoria es un círculo, ahí hay un pedazo del círculo, ustedes pueden ver un auto mirado desde arriba, tiene su velocidad que es tangencial y su aceleración que es un vector que apunta hacia el centro del círculo, como dice ahí, y vale su magnitud, el largo de esta flecha naranja es v cuadrado sobre r. El largo de la flecha verde es el largo de la velocidad, que es constante, v, que es el v que está ahí, y el r es el radio del círculo, r. Ahí tenemos el panorama general del círculo, las velocidades tangenciales que son perpendiculares ahí, todas. Esa es la parte radial de la aceleración. Entonces, cuando tenemos un movimiento circular uniforme, solamente tenemos aceleración radial, no hay componente tangencial de la aceleración y apunta hacia el centro del círculo, ¿ya? Entonces, si ustedes leen aquí, dice la aceleración tiene magnitud constante, pero dirección variable, ¿no es cierto? Así que no es un movimiento con aceleración constante, es un movimiento con magnitud de aceleración constante, y la velocidad y la aceleración son siempre perpendiculares, como dice ahí. Si ustedes no tienen una cosa que produce una aceleración para allá, entonces el cuerpo se va a ir derechito, y lo que hace alguna fuerza que está provocando esa aceleración, como vamos a ver hacia el final, hace que se produzca este círculo, que ese punto A tienda al punto P, que está ahí. Si nosotros tratáramos el caso general del movimiento circular en dos dimensiones, la aceleración entonces
tendría una parte que es tangencial y una parte que es radial. Y cada trayectoria cualquiera se puede aproximar en un punto por un círculo, que es lo que se llama el radio curvatura. Imagínense que esto es un camino, ¿ah? Mirados de arriba, ahí tenemos un auto que se va moviendo por ese camino. Bueno, instantáneamente en el punto A hay un círculo de cierto radio, en el punto B hay un círculo de otro radio, y la aceleración va a tener en general dos componentes. Eso lo vamos a deducir hacia el final también. Pero al final nos vamos a quedar solamente por el caso con aceleración hacia el centro en un movimiento circular. Entonces, vamos a introducir algunas cantidades que caracterizan este movimiento circular, y para eso necesito recordar lo que es pi. ¿Ah? ¿Qué es lo que es pi? Pi es el número pi. ¿Ah? Es un número irracional, o sea, no tiene periodo. Eh, eh, Todo esto lo saben ustedes, pero no importa. Es 3,14, 15, etcétera, no me acuerdo más. Y la idea es que es el perímetro de la circunferencia. Yo tengo una circunferencia de radio R, y tiene un perímetro que está dado por la longitud de este círculo, ¿no? Si yo mido esa longitud, es el perímetro, y el radio está dado por esa distancia. Tiene un centro, O. Entonces, cualquier círculo puede ser un círculo chiquitito o puede ser un círculo gigante. Si ustedes dividen el perímetro por el 2 veces el radio, o sea, por el diámetro, les da un número fijo que se llama pi. Y seguramente nosotros vimos, ¿se acuerdan en física 1 que el perímetro de un círculo era 2πr, que es pasar esa cuestión para allá, ¿no? Entonces ustedes pueden hacer el experimento, si no me creen, e ir a un supermercado y con un hilito miden el perímetro de un tarro X, y después con el mismo hilito miden el diámetro del tarro, dividen y les va a dar pi. Y eso lo pueden hacer con tarros de todo tipo, de más grandes, más chicos, está lleno de tarros en los supermercados. Ahí pueden ver, si no da pi, quiere decir que no es circular. Entonces, vamos a introducir el ángulo medido en radianes, y para medir un ángulo en radianes, yo necesito dividir el arco, que es esa distancia que está ahí, S, por el radio del círculo. ¿Ya? Aquí tengo una foto de un CD, de un DVD o de un Blu-ray, lo que ustedes quieran, de un disco. Y si yo quiero medir ese ángulo con respecto a una cierta línea de referencia, entonces yo divido el arco por el radio. Eso sería el ángulo medido en radianes. Entonces, ¿cómo podemos deducir que si tengo θ igual a 0 grados, vale 0 radianes? Bueno, eso es más o menos razonable, pero les voy a mostrar por qué, si θ vale 90 grados, eso equivale a pi medio radianes. Entonces, ¿dónde está la cosa en blanco? Ahí. Imagínense que ustedes tienen un cuarto de algo, de pizza, por ejemplo. Entonces tenemos una cosa así. Hacemos un ángulo recto ahí y ponemos un radio R y un radio R. Entonces, el arco ahí es S. ¿Cuánto vale el cuarto de círculo? Bueno, vale el perímetro dividido por 4. Entonces, el ángulo θ, que vale 90 grados, en radianes corresponde a el arco dividido por el radio. Así definimos los ángulos medidos en radianes, el arco dividido por el radio. Entonces, en este caso, conocemos el valor del arco porque es un cuarto del círculo. O sea, es P dividido por 4R. Pero P es 2πr. Lo dijimos ahí. ¿Eh?
Entonces yo lo reemplazo y me queda que teta es igual a, donde dice P, pongo 2πr dividido por 4r, y eso queda entonces, se cancelan r, o sea, no depende del círculo, ese 2 se va y ese me queda un 2, y les queda que esto vale pi medio radianes. Por lo tanto, 90 grados es equivalente a pi medio radianes. Y eso es lo que aparece ahí. ¿Ah? Si teta vale 90 grados, teta es lo mismo que pi medio radianes, y con eso saco todos los demás, porque 180 entonces va a ser 2 veces eso, que sería pi, 270 va a ser 3 veces eso, que sería 3 pi medio, y así. La vuelta completa son 2 pi radianes. Así que esto que está aquí es el ángulo de una vuelta. Es decir, si teta es igual a 360, o quiero decir es una vuelta, que significa una vuelta en ángulo, significa 360 grados, o pi medio radian. Perdón, 2 pi radian. Ahí. Eso es una vuelta, ¿ah? Una vuelta al círculo. Es decir, cuando ese ángulo gira totalmente y vuelve al mismo punto, da toda la vuelta, esos son pi medio radianes. Entonces, yo no sé si algunos sabían eso, probablemente sí, pero si hay alguno que no lo sabía, yo se lo muestro para que no haya ninguna duda. Entonces, nosotros podemos tener una cosa que se está moviendo acá, sobre un círculo, que antes estaba aquí. Ese sería el instante t0. Y después yo lo encuentro acá, en el instante t, mayor que t0. ¿Ya? Pasa el tiempo, siempre acuérdense, si hay movimiento, tenemos un reloj en alguna parte. A propósito del reloj, está haciendo un movimiento circular uniforme, ¿eh? De los relojes de palitos, por ejemplo. Así que entre t0 y t recorre un ángulo delta teta. ¿Ya? Es fácil de imaginar. Y los ángulos los medimos con respecto a una cierta línea de referencia. Entonces, la velocidad angular es cuánto ángulo recorre por unidad de tiempo. Y si esto es constante, yo puedo elegir cualquier diferencia de teta con respecto a su diferencia de T0. Entonces, en este caso, por ejemplo, el omega sería entonces teta menos teta 0 dividido por t menos t0. Esa es la velocidad angular media, pero si es constante, que sería el caso del movimiento circular uniforme, que es el que estamos tratando en esta parte, yo puedo elegir cualquier variación temporal, porque me tiene que dar lo mismo. Entonces, si para cierta variación temporal corresponde a una cierta variación angular, yo calculo la velocidad angular en radianes por segundo, ¿ya? Dividiendo lo que recorrió en el ángulo por el tiempo que se demoró. En particular, si da una vuelta, entonces en el caso de omega, esa es la letra omega, constante, yo puedo elegir una vuelta que corresponde a 2pi radianes, y se demora, te demora el tiempo t en dar una vuelta, como lo dijimos al principio acá. Así que divido simplemente el ángulo recorrido, que es una vuelta, por el tiempo que se demoró, y me queda que la velocidad angular para el movimiento circular uniforme es 2pi sobre t, que es lo que aparece aquí.
Así que la velocidad angular es constante. Otra cantidad que caracteriza un movimiento circular es su frecuencia. No sé si esto lo puedo correr un poquito. Voy a improvisar algo. No, mejor me arrepentí. Dejémoslo ahí tranquilo. No puedo mover ahí. Ya. La frecuencia, entonces, es la cantidad de vueltas que da, por ejemplo, por segundo cuando se mide en hertz. O sea, se ocupo segundos acá, entonces me va a quedar en esta unidad hertz, que tal vez lo han escuchado para el caso de la frecuencia de las ondas de radio. Por ejemplo, en una cierta radio que están escuchando, tienen un número, no sé qué radio les gusta, pero por ejemplo la radio Rock and Pop es la 94.1 megahertz. Entonces uno tiene que saber lo que son los hertz para poder sintonizar una radio. Bueno, aquí estamos ocupando los hertz en el caso del movimiento circular, que sería el caso de vueltas por segundo. En la próxima clase, cuando veamos el movimiento oscilatorio, vamos a ver que también se puede representar por cuántas oscilaciones hace un objeto que está yendo y viniendo. Por segundo también se mide en hertz. Entonces, si el tiempo que se demora en dar una vuelta es t mayúscula, la frecuencia es una vuelta por el tiempo. ¿Okay? Así que tenemos al tiro, de inmediato, esta relación que f es igual a 1 sobre t. Mejor no la rayo porque queda más feo. Así que la frecuencia es constante. Esto es constante. Y es igual a 1 sobre el periodo. Entonces, si yo reemplazo ahí, donde dice 1 sobre t, puedo poner f. Y por lo tanto me queda que la velocidad angular es 2pi por f, que es una típica relación que hay entre velocidad angular y frecuencia. No es lo mismo. ¿Ya? Hay veces que al omega, en el caso del momento oscilatorio, se le llama frecuencia angular. ¿Ya? Esa es una letra griega, la letra griega omega. ¿Ya? Entonces, repasando el asunto del arco y los ángulos en radianes, si ustedes están, por ejemplo, hay una persona fija aquí y otra está haciendo un movimiento circular. Entonces, el arco que recorre ahí, multiplicado por es igual al radio por teta, ¿ya? Donde teta se mide en radianes. Simplemente estoy usando la definición y pasando aquí. Pasando eso para allá, multiplicando nomás, ¿ya? Así que el arco es r teta. Y por lo tanto, la velocidad tangencial, o la velocidad del movimiento circular, el radio por el omega, ¿ya? Eso lo sacamos porque el S es igual a R teta, y por lo tanto, si yo divido por delta t, me queda S dividido por delta t, sería la velocidad, R teta dividido por delta t sería el omega, así que me queda B es igual a R omega. Como es constante el omega y el V, entonces yo puedo elegir el arco que demora en hacer en ese tiempo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces recorrió ese ángulo y me queda entonces, se transforma eso que está aquí en la velocidad y esto que está acá en el omega. Y eso es bien intuitivo, porque si ustedes tienen ahora una especie de desfile de gente que está haciendo un movimiento circular, de esa manera, este no tiene velocidad y todos van con la misma velocidad angular, o sea, en el mismo instante delta t, todos recorrieron el mismo ángulo.
¿Ya? Se fijan que el ángulo teta aquí es común para todas las personas. Entonces, la velocidad tiene que ir aumentando con el radio, porque si no, este se va a atrasar, ¿ya? Em, Así que es normal que para la misma velocidad angular, es decir, si divido teta por el delta t, me hace omega. Bueno, si una persona tiene un radio mayor en su círculo, tiene que moverse más rápido que una que tiene un radio menor, ¿ya? Así que la velocidad tangencial va aumentando con el radio. Acuérdense que están invitados a hacer cualquier consulta. Ya está. Entonces, voy a tratar en este momento el caso general, que es interesante. Nosotros, el tema, recuerdo, voy a volver al principio, así la primera cuestión. El tema es el caso del movimiento circular uniforme, pero voy a permitirme hacer el caso general para el movimiento circular en coordenadas polares. ¿Ya? Porque ustedes ya están en segundo semestre, ya han aprendido algo de matemáticas y me pueden seguir, yo creo perfectamente lo que voy a discutir a continuación. Voy a tratar de explicar esta expresión que está aquí, primero que la copio de los libros, ¿ya? Y tiene alguna falla aquí, faltan los vectores, por supuesto. Es el vector módulo velocidad, esos son los ángulos de las coordenadas polares. Entonces las coordenadas polares usan el vector unitario r y θ. ¿Dónde están? Ahí están relacionados, ¿no es cierto? El R y θ están ahí. Les recuerdo que los cartesianos, que ustedes son los que conocen, están aquí. Aquí está el I tongo, aquí está el J tongo. Ah, un comentario técnico. Si alguno no se opone, yo voy a tratar de no terminar a las 9:30, sino que terminar a las 9, y por eso voy a hacer entonces clase hasta 10 para las 8, que es el mínimo. Yo puedo hacer clase entre 50 y 60 minutos por módulo, ¿ya? Entonces, lo que hicimos, ¿se acuerdan? El semestre pasado era hacer clases de 7 a 7:50 y después de 8:10 a 9. Dos módulos de 50. Yo creo que con eso no se cansan tanto, terminamos más temprano, es día viernes, ¿no es cierto? No creo que quieran que sea a las 9:30, pero venir hasta las 9. Así que eso, ¿ya? Falta todavía mucho para ir al recreo, así que tranquilidad. Así que yo voy a dibujar más grande la relación que hay entre el I tongo y el J tongo. Ya ustedes pueden ver de aquí paso a la dinámica, así que lo que voy a hacer a continuación es solamente con lápiz. Aquí está el I tongo y aquí está el J tongo. ¿Cómo está el R tongo? Está ahí. Y el teta tongo está ahí. Y estos son mutuamente perpendiculares respectivamente, o sea, esos están perpendiculares ahí y estos son perpendiculares ahí. Por lo tanto, si rotan un ángulo teta, el vector R representa la parte radial y teta tongo la parte angular, el desplazamiento angular. Entonces, el ángulo teta que está aquí, obviamente que es el mismo que está acá. ¿No es cierto? Se lo pueden imaginar, imagínense que tienen estas dos cosas juntas aquí, cuando teta vale 0, y rotan estos dos. Entonces, obviamente que se produce eso. Así que voy a escribir la relación que hay entre los vectores unitarios, a ver si están de acuerdo, si tienen duda. Voy a hacer en azul. Ya, ahí. Entonces, si ustedes proyectan el vector R tongo en estos dos, como hicimos los vectores toda la vida, ¿no es cierto? El R tongo es igual a su magnitud, que vale 1. ¿Ya? Estos son de magnitud 1, ¿ah? Son vectores unitarios. Entonces, el R tongo es su magnitud, que vale 1 por el coseno de teta, por I, más seno de teta por J. Y
el teta tongo es igual a menos el seno de teta por i más coseno de teta por j. Entonces, ustedes se lo imaginan que estamos haciendo lo siguiente. Por si acaso, ¿eh? No quiero, nunca sé si yo estoy sobreexplicando o no, pero simplemente yo estoy dibujando los ejes cartesianos. En los ejes cartesianos viene, lo voy a hacer más grande que lo usual, viene un i tongo y un j tongo. Y simplemente estoy poniendo ahí un vector que tiene largo 1, r tongo, y que forma un ángulo teta ahí. Entonces, la componente de eso es coseno de teta, y la componente de eso es seno de teta. Y por lo tanto yo escribo r tongo como coseno de teta por i más seno de teta por j, porque la magnitud de r tongo es igual a 1. ¿Ya? O sea, yo debería poner aquí, por si acaso, eso, ¿no es cierto? Pero no lo escribo porque vale 1. Ahora lo puedo borrar. Ahí. Y lo mismo con el otro vector teta tongo. El otro vector teta tongo está así. Ahí está el eje cartesiano con sus vectores unitarios cartesianos, el i tongo y el j tongo, de los amigos que ustedes ya conocían. Y el vector teta tongo está así, donde el ángulo teta está ahí. Entonces, la componente x va con el seno y es negativa. Ese número que está ahí es menos seno de teta. Y ese número que está ahí es coseno de teta. Por eso yo escribo teta tongo como menos seno de teta por i más coseno de teta por j. Y obviamente que la magnitud del teta es 1. ¿Ya? Eso es lo que yo tenía en la mente cuando escribí esto. Entonces, miren qué interesante. ¿Por qué vale la pena formular esto en coordenadas polares, usando el r tongo y el teta tongo? Porque si yo tengo la posición, entonces vamos a hacer el movimiento circular. Yo necesito hoja en blanco. Entonces, el movimiento en un círculo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, tengo que dibujar un círculo. Ya, esa es mi trayectoria. Entonces, yo tengo algo que se mueve en un círculo. Puede ser un auto en una rotonda, puede ser un planeta en torno a una estrella, puede ser un puntito que yo marqué en un disco compacto, por ejemplo, que sí, lo que ustedes se quieren imaginar. Entonces lo voy a marcar. Lo voy a marcar con rojo ya. Ahí. Entonces, uno podría describir esa cuestión con coordenadas cartesianas. Y nos conviene poner el centro del círculo en el origen, ahí. O puedo describir esa posición con coordenadas polares. Entonces, el vector posición, independiente de las coordenadas, es esa flecha. Ahora, si es un círculo, tiene un radio que lo caracteriza. Vamos a poner R mayúscula, pero hemos ocupado todo el rato R minúscula. Así que, si ustedes me permiten, voy a escribir esto como R minúscula. Y lo vamos a decir aquí, de radio R igual constante. Así que R no varía en el tiempo. La magnitud, ¿ah? Eso es lo que se llama un círculo. Ya. Estoy sobreexplicando un poco, pero no importa. Entonces,
eso quiere decir que de R a dt es igual a 0, porque no varía en el tiempo, ¿ya? Y yo voy a ocupar el vector R tongo para describirlo. Entonces el vector R tongo está ahí, el vector que va en la dirección radial. Entonces, en coordenadas polares, me queda que R, voy a escribir en negro, R es igual a R, vamos a escribir un poquito más al lado, aquí. Entonces, me quiero pasarme a la otra hoja. La posición la indica el vector R igual a R tongo. Y obviamente que la posición depende del tiempo, porque este punto rojo está haciendo un círculo aquí. No me quedó muy bien dibujado, como ustedes pueden ver. Me quedó bastante asqueroso. Pero para eso tengo las figuras que traje ahí, por ejemplo. Ahí está, ¿ya? Entonces, el puntito que yo lo dibujé rojo está haciendo un círculo y por lo tanto su radio es constante. Pero el R tongo se va cambiando porque se va moviendo aquí. ¿Ah? Así que la dependencia temporal está en el R tongo. ¿Ya? O sea, de R tongo a dt es distinto de 0. ¿Ya? Eso puede ser sorprendente, no sé. Una cosa que un vector unitario depende del tiempo. Pero es bien razonable, como lo vamos a indicar a continuación. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos que R, entonces la posición, de la partícula en coordenadas polares, ¿no es cierto? La cinemática de qué se trataba, de escribir la posición, la velocidad de la aceleración, ¿ya? Entonces, el R es igual a simplemente R tongo, ¿ya? Ahora, la podemos escribir en cartesiana, porque R tongo, acabamos de decir, por aquí, que es coseno de teta, seno de teta. Entonces, como R es igual a coseno de teta por I más seno de teta por J, en cartesiana, obviamente, sería coseno de teta por I, perdón, sería R coseno de teta por I más R seno de teta por J. ¿Ya? Entonces, aquí está la posición en cartesiana. ¿Qué es lo que es el ángulo teta? El ángulo teta es ese ángulo que está ahí. Súper. Entonces, tengo el vector posición. Ustedes lo pueden escribir como quieran. Si lo quieren escribir en polares, lo escriben así. Si lo quieren escribir en cartesiana, lo escriben así. ¿Qué es lo que depende del tiempo aquí? Aquí lo que depende del tiempo es la variable teta. El R no depende del tiempo. Ese R que está ahí es fijo, es un círculo, ¿ya? En cambio, el ángulo va cambiando porque este puntito rojo se va moviendo en el círculo. Así que el teta depende, es la variable que depende del tiempo. El I tongo y el J tongo no dependen del tiempo. El R tongo sí, porque el R tongo depende de teta, que depende del tiempo. Entonces dependen en el tiempo a través de esta variable teta, el ángulo, que lo analizamos con cuidado, ¿no es cierto?, en toda esta parte, posición angular, etcétera, ¿ya? Entonces, si tengo la posición, ahora vamos a pasar a la velocidad. Y nosotros vimos en el semestre anterior que la velocidad instantánea lo que mide es la variación de posición en el tiempo en un instante.
Entonces, la velocidad v de la partícula, nosotros vimos en el semestre anterior que era el límite cuando delta t tiende a 0 de el desplazamiento dividido por el tiempo. Pero ahora ustedes ya saben que eso es lo mismo que la derivada de r a dt. Y entiendo que durante el primer semestre tuvieron un curso de cálculo y pasaron derivada, por lo menos. Así que veamos si me siguen este cálculo. Entonces, miren, como r es igual a r tongo en polares, o r coseno de teta por i más r seno de teta por j en cartesiana, yo voy a calcular la velocidad como la derivada de la posición en el tiempo. Esa es la definición de la velocidad. ¿Ya? Les recuerdo que la aceleración, por ejemplo, que la vamos a ver al tiro, probablemente a la vuelta del recreo, es la variación de la velocidad en el tiempo. Y todas estas cosas diferenciales, temporales, Newton se dio cuenta que había una cosa de ese tipo el año 1600 y él simultáneamente con inventar la mecánica, que es la segunda ley de Newton, inventó el cálculo, que es esto que estamos haciendo. ¿Ya? Simultáneamente también en otro lado del mundo, porque Newton vivía en Inglaterra, en Alemania, un señor de apellido Leibniz también inventó el cálculo. ¿Ya? O sea, era una cosa que está saliendo por todas partes y se pelearon hasta la muerte quién lo había inventado primero. ¿Ya? Nosotros no nos metemos en esa pelea, sino que lo usamos feliz, porque obviamente que esto se inventó porque ayuda, no es para reprobar gente en las universidades. Ya está. Entonces, ¿cómo se ocupa aquí? Yo pongo la derivada con respecto al tiempo y reemplazo donde dice R flecha, voy a reemplazarlo en cartesiana. Voy a reemplazar ese. Entonces lo reemplazo nomás ahí. Coseno de teta por i más R seno de teta por j. Entonces ustedes aprendieron que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces puedo hacer ese paso. Y aquí hay un producto de cosas. Hay un R por un coseno y por una flecha, por un vector. Pero ni el R depende del tiempo, ni la flecha y tongo depende del tiempo, porque es un vector unitario fijo en coordenadas cartesianas. Y la derivada, en ese caso, como no lo influye, sale para afuera, como dicen algunos. Y yo puedo escribir esto así. R por i tongo, dA de t, de coseno de teta, más, lo mismo acá, r j tongo, y ataco la función que sí depende de mi variable que estoy derivando, que es el tiempo. El coseno de teta depende del tiempo a través del ángulo teta, y lo mismo el seno. Y ahora calculamos esa derivada. Al tiro nos vamos al recreo. Entonces, se hace la regla de la cadena. No sé si se acuerdan, la regla de la cadena. Y a mí me gusta decirle, es como tirar la cadena, ¿ya? Ajá, ese es un chiste que hago. Ya, no tenemos tiempo para chiste. Entonces me queda dA de t de coseno de teta. Yo derivo el coseno con respecto a teta, que es seno de teta, y derivo teta con respecto a t. ¿Y qué es lo que es de teta de t? Esto es el famoso omega, la variación del ángulo con respecto al tiempo. Así que me queda que esto es igual a menos omega seno de teta. Y dA de t de seno de teta es la derivada del seno, que es coseno, por la derivada de teta con respecto al tiempo, que es omega. Así que esto es omega coseno de teta. Y por lo tanto, me queda que v es igual a r, la derivada del coseno. Entonces, r, la derivada del coseno, que es menos omega seno de teta por i tongo, más r, la derivada del seno, que es omega coseno de teta por j tongo. Y esto lo escribimos así, r omega menos seno de teta por i más coseno de teta por j. ¿Y qué es lo que es esto?
teta tongo. Ahí está. Lo escribí antes, ¿ah? Si no estoy haciendo trampa. Por lo tanto, la velocidad es igual a R omega teta tongo. Y teta tongo es el vector que va justo tangente al círculo. Está aquí. Así que la velocidad va ahí. Tangente perpendicular ahí. ¿Qué les parece? Entonces, escribimos la posición en polares, la posición en cartesianas. Calculamos la velocidad y obtuvimos que V es igual a R omega teta tongo. Y la magnitud ya la teníamos. Ahí está, la magnitud. Así que la dedujimos por dos lados. Ya está, me pasé un poquito, pero no importa. Así que les robo 2 minutos y vuelvo. Voy a poner la última cosa que escribí. Aquí. Entonces, vuelvo a las 20:10. Si logro escribir. ¿Ah? Que quede ahí. Perdón, la torpeza. ¿Ah? Muy bien, vamos a reanudar. Vamos a comenzar, perdón, la segunda parte de la clase. Entonces, a partir de la posición en polares o en cartesianas, obtuvimos la velocidad en polares y en cartesiana. Y voy a borrar esto porque ya volví. Y como tenemos la velocidad, entonces, ¿qué tenemos? Vamos a hacer una síntesis súper rápida. Ahí. Entonces tenemos movimiento circular. Tenemos un móvil que anda dando vueltas, ¿no es cierto? Ese móvil tiene una posición, así como la manecilla de un reloj, que está dada por R tongo en polares, y viene una velocidad que está dada por R omega teta tongo, ¿no es cierto? Entonces les recuerdo que los vectores unitarios polares son el R tongo para allá y el teta tongo para allá. Ya, aunque no lo crean, como ustedes después de este curso tienen otro, ¿ah? Tienen un tercer curso de física que es electricidad magnetismo. Estos vectores después también nos van a servir en electricidad magnetismo. Si estoy vivo o si me siguen asignando el curso o al profesor que le toque darle, ¿ya? Así que no le tengan susto, sino que son herramientas útiles. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta la aceleración. Entonces, la aceleración es el cambio de velocidad en el tiempo. Así que A es simplemente por definición de v a de t. Nosotros lo vimos así, ¿se acuerdan? El semestre pasado. Y lo vimos con una sola componente, entonces no tenían flecha. Pero ahora tienen dos o tres, que sé yo, lo que ustedes quieran. En este caso son dos componentes porque el movimiento circular está en un plano. Así que la aceleración es la derivada de la velocidad. ¿Y qué es lo que depende del tiempo en la velocidad? Entonces, la aceleración va a ser igual a d a de t de r omega teta tongo. Entonces aquí hay dos cosas que dependen del tiempo. Omega, no, perdón, omega no depende del tiempo. Estoy hablando. Hay una sola cosa que depende del tiempo, que es, estaba pensando el caso general. No, aquí el movimiento circular uniforme, la dependencia temporal está en teta tongo.
¿Ya? Porque el R es constante, es el radio del círculo, y dijimos que el omega es constante. Así que, para ahorrarnos pasos, tenemos que calcular solamente la derivada con respecto al tiempo de teta tongo. Y para poder hacer eso, tenemos que escribirla en cartesiana, porque ahí veo cómo depende de teta, ¿no es cierto? Entonces, debemos calcular de teta tongo a dt. Entonces, escribo de teta tongo a dt, y lo escribo como lo escribimos ahí. Es menos seno de teta por i más coseno de teta por j. Entonces ahí usamos las cartesianas. Es menos seno de teta por i tongo más coseno de teta j tongo. Entonces, ¿cómo se deriva eso? Es la derivada de eso. No, el i tongo no depende del tiempo, así que lo dejo afuera. Más la derivada del coseno de teta y el j tongo lo dejo afuera. Y me falta un signo menos en el seno. Ahí. Entonces, el signo menos sale para afuera, como dicen algunos. Y me queda la derivada del seno, que la acabamos de ver ahí, es omega coseno teta. Y está el i tongo. Más la derivada del coseno, que como vimos ahí, es menos omega seno teta. Por j tongo. Así que esto podemos dejar un signo menos afuera, un omega ahí, y me queda coseno de teta por i más seno de teta por j. ¿No es cierto? Factorizo un menos omega. ¿Y qué es lo que es coseno de teta por i, seno de teta por j? Ahí está. Ahí, no la chunto. Es el R tongo. Es esto. Así que donde dice coseno teta por i más seno teta por j, lo reemplazo por R tongo. Y ahí está mi derivada de teta a t. Así que eso lo reemplazo aquí. Eso es igual a esto. Y por lo tanto, me queda que la aceleración ahora es igual a R omega. Ahí está, R omega. Y la derivada de teta tongo, que es menos omega R. R tongo, ahí. Así que les queda menos R omega cuadrado teta tongo. Perdón. La culminación me equivoco. R tongo. Así que es un vector que va en el sentido contrario de R tongo. Entonces, si yo me voy a mi círculo, les recuerdo que tenemos un objeto acá que está dando vuelta. Nosotros estábamos usando el eje X como línea de referencia. Aquí está el origen. Ese es el radio R, o el vector R tongo. Perdón, R posición, R vector. Dijimos que la velocidad era tangencial ahí. Y dedujimos que la aceleración ahora es para el otro lado. Vamos a hacer en azul. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque yo escribo que el R es igual a R por R tongo. V es igual a R omega por teta tongo. Y A es igual a menos R omega cuadrado R tongo. Aquí R es constante. Omega es constante. Y eso es todo lo que necesito. Y sabemos que la magnitud de B
es igual a R omega constante. Esas son las cosas constantes. Bueno, está F igual a 1 sobre T, eso también es constante. Así que lo único que depende del tiempo es el ángulo θ que está ahí, porque esto está dando vueltas a un cierto ritmo, como si ustedes estuvieran dando vuelta en un círculo. Ahí tenemos la cinemática. Y por supuesto, si ustedes lo quieren pasar a cartesianas por alguna razón, se acuerdan que el R tongo, lo voy a anotar aquí nomás. El R tongo es un vector unitario que está ahí. El θ tongo es un vector unitario que está ahí. Completemos las cartesianas con el eje Y. Están relacionados con el I tongo que está ahí. El J tongo que está acá. Y uno puede escribirlo así, ¿no es cierto? R tongo es coseno de θ por I, más seno de θ por J. Y θ tongo es menos seno de θ por I, más coseno de θ por J. Tal vez en el curso de matemáticas, si vieron las coordenadas polares, los matemáticos lo escriben de otra manera, digamos. Eso es todo. Ya está. Entonces, ahí está la aceleración, ¿ah? La voy a destacar. Esa es la aceleración que hay. Si ustedes se fijan, acabo de notar aquí que el R es constante, es un círculo. El omega constante quiere decir que da vuelta a velocidad constante. ¿Ah? Ahí está. Así que esta cantidad, la magnitud, es constante. Apunta hacia el centro con ese menos. Y porque es menos R tongo, lo pueden mirar que da vuelta ese vector unitario, apunta para el otro lado. ¿Ya? Pero su largo es constante. Entonces, cuando la partícula está en otro punto del círculo, ahí está el cero o el centro. Si está aquí, entonces la aceleración va para allá. Si está aquí, ¿no es cierto? La aceleración va para allá. Entonces pongámosle a 1 y a 2, porque son dos vectores distintos. Lo que estamos diciendo es que A1 es igual a A2, es igual a R omega cuadrado, o como vimos al principio de la clase, B cuadrado sobre R. A ver, voy a deducir eso rápidamente. Tengo eso y tengo que V es igual a R omega. Así que omega es igual a V sobre R y por lo tanto A es igual a R V cuadrado sobre R cuadrado, es decir, es V cuadrado sobre R. Así que estamos todo consistente, no hay ninguna cosa. Entonces, si la aceleración es esta que está ahí, bueno, eso tiene que ser producida por una fuerza neta. Entonces, nos acordamos la segunda ley de Newton. Entonces, veamos la dinámica en el movimiento circular uniforme. Entonces, la segunda ley de Newton me dice que la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. ¿Recuerdan? Del año pasado, o del semestre pasado. Tengo ese ingrediente. Segundo ingrediente, tengo un movimiento circular uniforme. ¿Qué significa eso? Que la aceleración está dada por esa expresión, es decir, A es igual a menos R omega cuadrado por R tongo, o lo que es lo mismo, menos B cuadrado R tongo. ¿Cierto? Ahí está ese cálculo. Ahí está el otro cálculo.
Entonces reemplazo. Entonces reemplazo A en la segunda ley de Newton. Perdón, estoy tratando de escribir Newton, ¿no? Y me queda que, entonces, la parte, siempre tiene que haber una parte radial, digamos. Perdón, estoy tratando de me voy a calmar. Me pongo ansioso y me pongo torpe. Ahí. Entonces la parte radial va a ser igual a m por menos b cuadrado sobre r, por r todo. Esa sería la parte radial. Pueden haber más fuerzas sobre la masa, porque si tengo, por ejemplo, un auto que está dando vueltas, ahí hay fuerzas de peso y cosas así. Ya vamos a hacer ejemplos. ¿Ya? Pero la parte radial, entonces, tiene esta facha. Es menos mb cuadrado sobre r por r tongo. Y ustedes pueden ver donde m es la masita que está aquí. ¿Eh? Entonces, m es la masa del objeto que realiza un movimiento circular uniforme. Ya hay gente que le pone a esto MCU, pero a mí me carga empezar a ponerle... Bueno, no, ya, MCU. Vamos a llamar así para que sea más corto. Ya está, pues. Entonces, la parte radial tiene esa componente de la aceleración. ¿Ya? Entonces, en F radial van las componentes de la fuerza que actúan. Entonces, las componentes de las fuerzas sobre M en la dirección radial, es decir, R tongo. Ya, entonces, vamos a hacer lo mismo que antes. Es decir, vamos a tomar una masa y le vamos a ver todas las fuerzas que actúan. ¿Se acuerdan las fuerzas que vimos? El peso, la normal, el roce, las tensiones de cuerda, etcétera. Resorte no hemos visto todavía, ya lo vamos a ver, pero no hemos visto resorte. Así que ahora lo que tenemos que hacer es descomponer la fuerza usando las coordenadas polares. Esa es la clave, ¿ya? Antes siempre usábamos las coordenadas cartesianas. Descomponíamos, por ejemplo, la parte horizontal, vertical, cosas de ese tipo. Ahora tenemos que buscar las componentes que vayan en la dirección R tongo, porque la aceleración va en esa dirección. Así que en el movimiento circular siempre hay una componente neta de las fuerzas que va en la dirección radial. Entonces, todas las componentes de las otras fuerzas se tienen que anular. ¿Ah? Por ejemplo, si hay una componente vertical, si esto es un auto mirado de arriba, la componente vertical tiene que anularse. ¿Ya? Así que la componente radial va a tener aceleración, pero las componentes restantes van a ser cero. Van a tener componente de la aceleración, porque la aceleración es radial. ¿Ah? Ahí está. Esa es la clave. Así que eso es lo que pretenden decir los libros, que la componente de la fuerza neta es radial. Entonces, por ejemplo, si volvemos a la misma figura del comienzo de la clase, pucha que he hablado cosas ya, esa, se fijan que la cuerda que tiene agarrado este avioncito hace una tensión que va hacia el centro, va para allá. Ahí.
Ahí. Ese es el valor, la magnitud. ¿No es cierto? Entonces la cuerda en este caso es la que hace la fuerza radial. Y puedo tener, por ejemplo, si ustedes, qué sé yo, van en una camioneta, imagínense que van en una camioneta y llevan una caja en la maleta, en la parte de atrás de la camioneta. Entonces, si ustedes giran y esa caja no desliza, o sea, hace el movimiento circular que ustedes van a girar en una curva, quiere decir que el roce estático está haciendo la fuerza centrípeta. Esa sería la componente. O puede ser el peralte de una curva, cuya fuerza normal tiene una componente que va en el radio, en la parte radial del círculo de la curva. Entonces hay que descubrir dentro de las fuerzas físicas que tenemos, como el peso, la normal, el roce o la tensión, cuál de todas esas cuatro fuerzas son las que va a tener componente radial. Por ejemplo, en este caso el avioncito sería una cuerda. Estamos suponiendo que este avioncito está haciendo un movimiento circular horizontal, ¿ya? Esto es horizontal. ¿Qué es lo que es la horizontal? Un plano que es perpendicular a la normal, o sea, a la vertical que está por G. G es para abajo, así. Y aquí estoy hablando al principio acá. Así que de eso se trata. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una cosa que da un movimiento circular vertical, el ejemplo típico es un balde con agua. Si ustedes amarran un balde con agua, una cuerda, ustedes pueden dar vuelta el balde con agua a una cierta velocidad y el agua dentro del balde no se cae porque está haciendo un movimiento circular. En el punto más alto que está el balde dado vuelta, el agua no se cae porque el peso del agua, en vez de usarse para acelerarlo hacia abajo, se ocupa para que dé el movimiento circular. Voy a buscar un video de eso para que me crean. Ya, aquí tenemos, ¿qué tenemos acá? Dice una pelota unida a una cuerda gira sobre una superficie sin fricción. ¿Ya? Entonces aquí está mirado de arriba en una cosa horizontal. Y la cuerda es la que hace dar el movimiento circular. Si de repente se rompe la cuerda, esto va a seguir derechito, porque ya no hay componente radial de la fuerza y por lo tanto no hay aceleración. En ese sentido, no hay nadie que la produzca, no hay nadie que produzca esta cantidad que está aquí. Acuérdense que para que un objeto haga un movimiento circular, tiene que producirse esta aceleración. Un movimiento circular uniforme, ¿ya? Así que si no está presente la cosa que hace el movimiento, la aceleración del movimiento circular uniforme, por ejemplo, decir no hay ninguna fuerza, va a seguir derechito para allá. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, la gente que lanza con onda, como David contra Goliat, ¿no es cierto? De esas ondas que tiene una piedra al medio, uno la da vuelta y de repente suelta la onda, deja de ver la componente de la normal, en ese caso es el centro, y la piedra sale volando y le pega en la cabeza a Goliat. Así que al lado, la expresión para la fuerza, para la aceleración en el movimiento circular uniforme, es esa es la aceleración radial, y yo tengo que poner acá todas las fuerzas que vayan en la componente radial del círculo, ¿ya? Entonces, perdón que repita tanto, pero la idea es que yo tengo un círculo y sobre una masita acá pueden haber miles de fuerzas. Fuerzas para allá, fuerza para allá, fuerza para acá, etcétera. F3, F4. Y entonces, ¿qué es lo que hago yo? Elijo un sistema de coordenadas polares. Voy a hacerlo bien grande, el R tongo y el teta tongo, y si el movimiento circular uniforme, todas las componentes en el sentido R tongo, les pongo igual a la masa por ese valor, y todas las otras dan 0. Si el objeto estuviera en un círculo, pero además tiene aceleración tangencial, bueno, habría que poner la componente en la dirección teta tongo, pero vamos de a poco para que no se pongan nerviosos. Entonces, en lo que queda de la clase vamos a hacer algunos ejemplos. Voy a hacer 2 ejemplos de movimiento circular de cinemática y 2 de dinámica. A ver si alcanzo.
Si alcanzo a hacer 3, hacemos 3. Si alcanzo a hacer 2, hacemos 2. Lo importante es que ustedes, ¿cómo se llama? Me sigan la idea y si tienen dudas me preguntan. Dice, en un juego mecánico, los pasajeros viajan con rapidez constante en un círculo. Ya. Entonces, al tiro, movimiento circular uniforme. De 5 metros de radio. Entonces, a mí se me ocurre, voy a proceder de manera espontánea, como si estuviéramos haciéndolo todos juntos, ¿ya? Ahí tiene un círculo R, 5 metros. Dando una vuelta completa cada 4 segundos. Entonces, T es igual a 4 segundos, porque es una vuelta completa. Eso era el tiempo de una vuelta, el periodo T. Entonces, yo lo que me imagino es que los pasajeros están así, sentados, mirados de arriba, esto. Esos son los pasajeros, ¿eh? Por ejemplo, en este juego Tagadá. No sé si alguna vez jugaron eso. Entonces, la pregunta es, ¿qué aceleración tienen? Entonces, yo voy a suponer que es la... Preguntan por la magnitud de la aceleración. Porque ya sabemos que la aceleración va para allá, va hacia el centro, ¿ah? Ya tenemos la dirección y sentido, entonces nos falta calcular el largo nomás. Entonces, con esos dos datos, entonces, esta es la parte que a ustedes les gusta, de la fórmula. Entonces podemos decir que voy a ocupar, qué sé yo, que A es igual a R omega cuadrado. Esa es la magnitud. Y omega es igual a 2pi por t, que es el dato que conozco. Entonces me queda que A es igual a R por 4pi cuadrado dividido por t cuadrado. Así que tengo esta fórmula para resolver el problema. Me equivoqué, le puse el cuadrado a la variable que no era. Ay, ahí. Entonces la aceleración es, ahí pongo t cuadrado, eso. Entonces reemplazo los números, lo voy a reemplazo en azul para no tener que cambiar mi página. Me queda que A es igual a 4 por pi por 5 dividido por 4. Así que A es igual a 5pi y eso da, mi calculadora, paciencia, ahí la encontré. 15,7. Gracias. Metros partido por segundo cuadrado. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo con las unidades? Porque se fijan que los radianes no tienen unidades, no tienen dimensiones, porque son distancia dividido por distancia. Así que ese 2pi son 2pi radianes nomás. Y tengo arriba metros del R, los 5 metros, y abajo tengo los segundos cuadrados del t cuadrado. Así que eso está bien en metros partido por segundo cuadrado. Esa es la aceleración que experimentan los pasajeros de esta cosa. Físicamente, ustedes se lo pueden imaginar eso, pensando que cuando ustedes están de pie, están en el planeta donde hay una aceleración de gravedad de 9,8 metros partido por segundo. Eso es equivalente a tener un movimiento circular que genera una aceleración de 9,8 metros partido por segundo. Así que la gente que está sentada aquí siente una presión sobre el muro mayor que su peso sobre el suelo, porque es mayor que 9,8, pues casi el doble. Y entiendo yo que la gente habla así de las experiencias cuando están en marcos acelerados. Por ejemplo, la gente que anda en estos aviones ¿cómo se llama? Que hacen piruetas, o los pilotos de guerra,
Dicen, experimentó una aceleración de 8G. Ah, bueno, porque es 8 por 9,8. Y siente 8 veces su peso. Eso para que se vayan ustedes imaginando de qué se trata. Los cálculos no son difíciles, como ustedes pueden ver. Igual que los pilotos de Fórmula 1. O los pilotos de Fórmula 1, o nosotros mismos, por ejemplo, si nos sacamos la cresta en auto, disculpando el lenguaje, y si vamos a 100 kilómetros por hora y de repente pasamos a cero contra un muro o contra un árbol, experimentan sobre no sé, pues, si van sin cinturón, por ejemplo, se pegan contra el volante del auto a, no sé, pues 100G. Entonces esa cuestión no hay costilla que aguante y uno se muere, evidentemente. Entonces, el cinturón tampoco es capaz, y ¿qué es lo que inventaron? Estos famosos airbags, ¿ya? Para que ahí se amortigua esa gran fuerza que uno tiene. Ya está, a ver qué dice aquí. Dice, un neumático de un auto de 0,5 metros de radio. Ya, entonces tenemos un neumático de un auto. Entonces todos, si yo digo neumático, conocen que los neumáticos son círculos, ¿ya? Son ruedas. Y tiene un radio de 0,5 metros. O sea, 50 centímetros. Rota a una razón constante de 200 revoluciones por minuto. Entonces, eso es una frecuencia. La frecuencia son 200. Hay veces que se nota así. RPM. Pero lo correcto es anotarla como revoluciones por minuto. Encuentre la rapidez y la aceleración de una pequeña piedra alojada en el dibujo del neumático. O sea, una cuestión que está pegada así, ahí, que está dando vuelta. Ya los dibujos de los neumáticos, supongo que todos lo conocen, son en los neumáticos tienen que haber dibujos, porque si no están lisos y no pasa la revisión técnica porque no tienen muchas roces, ¿ya? Los neumáticos tienen que tener dibujos para que se agarren al pavimento. Así que de repente, obviamente, si ustedes se fijan, se pueden entretener haciendo eso. De repente uno entre los dibujos le mete piedritas chicas. Bueno, eso es lo que tenemos acá. Entonces, mira, este viene con respuesta. A ver, veamos si llegamos. Entonces me dan el R y el F. Y yo quiero calcular ahí lo pueden ir haciendo ustedes si quieren. Queremos calcular B y A en magnitud, ¿ya? Porque ya sabemos, se fijan que ya analizamos toda la parte vectorial, entonces nosotros ya sabemos que la piedra va tangencial con la velocidad y va radial con la aceleración. Porque si es constante esto, eso significa movimiento circular uniforme, el famoso que vamos a denominar MCU. Por ejemplo, la próxima semana vamos a ver el MAS, el movimiento armónico simple. Ya. Ya, pues entonces ahora ya entendimos el problema y hay que aplicar las fórmulas, como le dicen ustedes. Entonces, estoy pensando todo este rato, por eso hablo. ¿Cuál es la manera más fácil de hacerlo? Entonces, me dan el radio y me dan una frecuencia. Entonces yo sé que V es igual a R omega y omega es igual a 2pi por F. Por ahí lo vimos, ¿ah? Si quieren se los busco. Ahí está. Ya lo expliqué yo. Pues me tiene enfermo el internet. Se está muy entrecortado mi diálogo, ustedes me dicen, ¿no? Porque me sale que está inestable. Cuando está inestable es porque me quedo pegado. Ups, me pasé. Ahí. Ya está, pues entonces tengo R y tengo F. Así que tengo B, porque me queda que B va a ser igual a 2pi R por F. O sea, el perímetro por la frecuencia es la velocidad de la piedra. ¿Qué les parece? Pero hay que tener cuidado porque el F está en esas cosas raras que se llaman RPM o revoluciones por minuto, que es lo que marca el tacómetro del auto. Cuando ustedes, si se fijan en su auto, o en algún auto que hayan manejado, no sé si tienen auto, anda lo mismo, está el velocímetro por un lado y muchos autos hoy día traen tacómetros, que yo cuando era chico encontraba después esa cuestión, que un auto tuviera tacómetro. Bueno, hoy día es como usual tener tacómetro y lo que mide es la frecuencia del motor, ¿ya? Porque si el motor tiene una frecuencia muy alta, o sea, hace así, se puede fundir, entonces tiene un máximo que puede funcionar.
Y eso se mide en revoluciones por minuto porque los gallos que trabajan en esto se les ocurre usar eso. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que saber cómo pasar de eso a una velocidad. Y para eso estoy aquí yo para mostrarles cómo se hace si tienen la duda. Entonces, tengo eso y voy a pasar la frecuencia a Hertz. Entonces, debemos pasar F en Hertz. Entonces, yo sé que una revolución, ahora aparece política, una revolución son 2pi radianes. Es una vuelta. Es divertido porque, perdón que diga, voy a hacer un comentario idiota, ya, pero estamos bien en la noche, ¿no? Supone que la gente que usa la palabra revolución en política es porque va a cambiar la cosa, ¿ya? Entonces, la idea es que si vamos para un lado, hacemos una revolución y vamos para otro lado. Pero en realidad una revolución es dar vuelta en 360 grados. Entonces, quedamos para el mismo lado, ¿ya? Así que debería llamarse, por ejemplo, en vez de revolución democrática, debería llamarse media revolución democrática. Ya hacer un chiste físico nerd, ya, pido disculpas. Entonces yo tengo eso y tengo que el minuto, todos saben lo que es un minuto. Hay una 60 canción, segundos. claro, una canción de Arjona, minuto, no sé qué. Ya. Entonces aquí lo vamos a pasar a segundo, 60 segundos. Entonces yo tengo que F es igual a 200 revoluciones por minuto. Yo lo que hago es decir, 200, donde dice revolución, pongo 2pi radianes. Pero yo no lo quiero en radianes, lo quiero en hertz. Entonces, eso lo dejo igual, es una vuelta. Lo dejo ahí y los minutos lo paso a segundos, así. Eso me está en hertz, eso da mi alumno estrella que está ahí calculando conmigo, es, no sé quién es porque no alcanzo a ver en el 333. Esos son segundos a la menos 1, ¿no es cierto? Eso es lo mismo que, pues, si ustedes quieren revoluciones por segundo, ahí, es igual a hertz. Y ahí ya tengo el 2pi de los radianes, entonces está todo bien. Y me queda 2pi RF, así que V es igual a 2pi por R, que vale 0,5, o sea, un medio, por 333 o 200 dividido por 60, como ustedes lo quieran anotar, ¿ya? Es pi por eso. 10,47 metros partido por segundo. Ya estamos, el 1 sobre segundo viene del F, si ustedes miran esta expresión, el F tiene unidades de 1 sobre segundo, ese que está ahí, y el R tiene unidades de metro, así que me quedan metros partido por segundo, unidad de velocidad. Y eso da, ¿no es cierto? Sí, 10,5 ahí. Va a depender de cuántos decimales probablemente. Y ahora la aceleración, que ya sabemos que va hacia el centro, o sea, esa parte la tenemos lista. Ahora es como ustedes dicen, es pura por fórmula, como dicen. Pero ya, por lo menos lo que hice el esfuerzo es tratar de ver junto a ustedes cómo se obtienen esas fórmulas, que no son magia, sino que simplemente calculando las definiciones de las cosas cinemáticas. Entonces la aceleración es A igual a, ¿qué tengo? V y tengo R, entonces me ocurre usar esa. Ya, yo ya me la sé porque hago clase de esto, pero ya se las van a aprender ustedes. Entonces eso sería 10,47 al cuadrado dividido por 0,5 al cuadrado. Perdón, no al cuadrado. Ahí. Ya tengo aquí escrito el 10,47, entonces simplemente lo doy al cuadrado
Y eso lo divido por 0,5. O sea, lo multiplico por 2. Y ustedes pueden verificar que da 219,32 metros partido por segundo cuadrado. 219, ya está aproximado. Entonces, ustedes pueden ver de que, en primer lugar, si tratemos de imaginar un poquito, para que no sea pura fórmula esto, 200 vueltas por minuto, no sé si es tanto, ¿ya? Bueno, son 3 vueltas por segundo, ¿ya? Entonces ustedes imagínense una rueda a 3 vueltas por segundo. Entonces, o cualquier cosa que esté dando como 3 1/3 vueltas por segundo. La piedrita que está en el borde está dando vuelta a 10,47 metros partido por segundo, o 10,5. Que eso es... Estoy calculando en kilómetros por hora. 37 kilómetros por hora. 37,7 kilómetros por hora. Que pareciera que no es tanto, ¿ya? Pero la aceleración es súper grande. Eso es dividido, si yo hago 219,32 dividido por... Perdón, estoy tratando de anotar aquí en mi calculadora. 219,32 dividido por 9,8 es igual a 22,4 G. Así que no es tan poco, ¿ya? Ok. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un disco de masa M1. Ahí está. Está unido a una cuerda y se deja girar en un círculo de radio R, ese que está ahí, sobre una mesa horizontal sin fricción. Entonces esta mesa es una mesa horizontal con mu igual 0. El otro extremo de la cuerda pasa por un agujero, ¿ya? Aquí ese es el agujero, ¿cierto? Si lo imaginan, un cordelito que pasa por el agujero y tiene colgado una masa M2, un contrapeso de masa M2, eso que está ahí. Entonces el disco, ese es el contrapeso. No sé por qué le llaman contrapeso, ¿ya? Sí, es una cuestión que está colgando, ¿no? ¿Ya? Entonces el disco tiene masa M1, no se ve mucho ahí, por lo menos yo no lo veo, y esto es de M2. El objeto suspendido permanece en equilibrio mientras gira el disco sobre la mesa. Entonces ustedes se imaginan acá que esto está dando vuelta y esto permanece colgando sin subir ni bajar, ¿ya? Entonces puede ocurrir eso, miren qué choro, ¿ah? Dar vuelta a esto y que esta cuestión no suba ni baje, o sea, que permanezca en equilibrio. Calcule la tensión de la cuerda, la fuerza radial sobre el disco, la rapidez del disco, etc. Y ahí están los resultados en letra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer la segunda ley de Newton sobre cada objeto. Entonces, el objeto que está dando vuelta al círculo, la aceleración va para allá. ¿Y para dónde va la tensión de la cuerda? Aquí está tirando este para arriba y este para allá. La misma tensión. Entonces, agujero sin roce, ¿ah? Entonces, la única fuerza, no, es falso lo que estoy diciendo. Veamos la fuerza sobre el disco. Entonces, el disco. Si yo lo miro de lado, ¿qué fuerzas tiene? Aquí está la mesa. Y voy a dibujar el disco. Voy a dibujar la cuerda.
Ya lo estoy mirando como de ahí. ¿Ah? Ahí pongo mi ojo. Entonces, este es M1. Entonces, ¿qué fuerza actúa sobre el disco? Actúa la tensión de la cuerda para allá, actúa la normal y actúa el peso. Esto es mirado de lado. Y desde arriba se ve que el disco está haciendo un movimiento circular, ¿no es cierto? Ahí está. Y solamente puedo dibujar la fuerza que va hacia el centro, la tensión. Ya, porque el peso y la normal van en el sentido vertical, o sea, salen de la página o entran a la página. Ya en este caso la normal sale de la página y el peso entra a la página. Entonces tengo que elegir un sistema de coordenadas que sea radial con respecto al disco, es decir, S. Ese es el eje que elijo. Y esto es lo que debería ser riguroso, ¿ya? Pero que se olvida, la gente de tanto hacerlo no lo escribe porque es un poco burocrático escribirlo todo el tiempo. Pero yo lo voy a hacer una vez. Me equivoqué. No quería escribir eso. A ver si lo logro borrar. Ahí, y este, ahí. Entonces, la tensión, la fuerza. Perdí el lápiz. Ahora. Ahí. Disculpen, perdí el lápiz. Ahí volvió. Ya. No sé por qué lo pierdo cuando me pongo a hacer cosas ya. Entonces, la segunda ley de Newton en el eje R tongo sería eje radial, sería menos T, que es igual a la masa M1 por su aceleración, que es menos V cuadrado sobre R. ¿Ya? Eso lo vimos en alguna parte por aquí. No. Ahí. Ahí. ¿Ya? Voy a anotar ese A que está ahí, lo voy a anotar de nuevo, aquí en este ejercicio. Entonces yo no, ya que A es igual a menos R omega cuadrado R tongo, ¿no es cierto? Y V es igual a R omega teta tongo. Entonces la magnitud de V es igual a V es igual a R omega, todo constante. Entonces de aquí yo saco que el omega es igual a V sobre R y eso lo reemplazo arriba y me queda que A es igual a menos V cuadrado sobre R tongo. ¿Ya? Ya, repaso eso. Entonces yo calculé, ocupé esa expresión para la componente de la aceleración y la puse ahí. ¿Ya? Eso es lo que estoy haciendo. ¿Ya? Estoy haciendo la segunda ley de Newton. O sea, en la parte radial, la fuerza neta, ya, que muchas veces la gente cree que el término de mv cuadrado sobre r es una fuerza, y no es una fuerza, es la parte de m por a de la segunda ley de Newton. ¿Ya? Eso es lo que quiero enfatizar mucho. ¿Ya? La segunda ley de Newton me dice que, quiero usar el azul, ahí, ya. La fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. Ya hay dos cantidades, una que es la fuerza neta y otra que es la aceleración. Y Newton nos dice que yo tengo derecho a poner un igual y multiplicar por la masa. Entonces yo lo que deduje acá fue que esa es la fuerza que va en la parte radial, la única, porque no hay roce, la normal es para arriba y el peso es para abajo, y hay cuerda, sí, ahí está, y no hay resorte, ni electricidad, ni otra fuerza. Y eso tengo derecho a poner la masa por la aceleración, que la escribí de esa manera. Y esa es la componente en el eje R, esa parte que está en verde.
Y ahora yo cancelo esos signos. Se fijan que está un menos ahí y otro menos acá. Entonces yo tengo derecho a escribir que en el eje radial, y esto es lo que aparece en los libros, ¿ah? Te ponen T es igual a M1 B cuadrado sobre R. Y no sabe mucho uno de dónde sale eso. ¿Ok? Entonces, ese sería para el disco. Estoy en el disco. El disco, ahí. Ahora, antes de terminar, voy a hacer la masa 2. Para eso necesito una cuestión en blanco. Ahora le voy a chuntar a la cosa en blanco. Ahí. Entonces, para la masa 2, ¿se acuerdan que uno lo hacía esto? ¿Se acuerdan del curso anterior que agarrábamos cada masa y le veíamos la fuerza? Bueno, ahora la única diferencia es que hay una que está haciendo un movimiento circular. ¿Ya? Entonces, para la masa 2, ¿qué fuerzas actúan? Aquí está la masa 2. Bueno, aquí en la parte del disco podría haber anotado el eje vertical. ¿Ya? El eje vertical, lo voy a hacer chiquitito ahí, es N1 menos M1G igual 0. ¿Ya? Pero en este caso no tiene importancia, pero está. También está como parte de la segunda ley de Newton. Yo escribí la principal, que es la radial. Y ahora el M2, ¿qué fuerzas tiene? Tiene su peso y tiene la tensión de la cuerda. ¿Ya? Acuérdense que la cuerda es tiene una sola tensión porque no hay roce ahí, sin roce el agujero. Entonces, aquí elijo el eje vertical, por ejemplo, para allá. Esa es la vertical porque el peso va para abajo. Y entonces yo tengo que, y la aceleración aquí, y A2 igual 0. No tiene aceleración. Entonces está en equilibrio. Por lo tanto, hago la segunda ley de Newton, son las únicas cuestiones. Segunda ley de Newton. Me dice que la fuerza neta que pongo al lado izquierdo, que sería T menos M2G, es igual a la masa por su aceleración, por 0. Es decir, 0. Por lo tanto, la tensión es igual a M2G. Así que con el cuerpo 2 calculo la tensión, que es la que aparece ahí. Después dice la fuerza radial sobre el disco. La fuerza radial sobre el disco es la tensión. Entonces, vamos contestando y con eso termino. Entonces, A, la tensión de la cuerda. Aquí ustedes tal vez me van a asesinar porque se confunde esta T con la T del período, del movimiento circular. Pero el contexto hace que no haya confusión, ¿ya? Así que es la única notación en mis clases que tienen la misma letra para dos cantidades diferentes. ¿Ya? Pero hasta el día de hoy no he encontrado una dificultad especial en eso. Pido disculpas en todo caso si a alguien le molesta. La tensión T es igual a M2G. B. La fuerza radial. La fuerza estoy tratando de escribir. Radial sobre el disco. Esa es la tensión. Por lo tanto, F radial es igual a T es igual a M2G. Esa es la fuerza que está sintiendo el disco ahí que está dando vuelta. Y por último me piden la rapidez del disco. Entonces esa la calculo a partir de eso. Y me queda que tengo que T es igual a M1 B cuadrado sobre R. ¿Sí la puse? Sí. Y T es igual a M2G. Entonces combino esas dos cosas y me queda que M2G es igual a M1 B cuadrado sobre R. Y por lo tanto, V es igual a R M2G sobre M1 raíz. Eso es lo que quieren que ponga, ¿no?
M2GR, puso R mayúscula, me equivoqué, no era R minúscula. Bueno, da lo mismo, usted le pone R mayúscula. Es M2RG dividido por M1. M2RG dividido por M1 raíz. Está bien, está perfecto. Ya, hasta antes de esa clase, ustedes no podían calcular esa velocidad. Ahora les parece sencillo. Dígame, Pablo. No, ¿No? que era lo mismo lo que estaba escribiendo porque está elevado a un medio la respuesta. Sí, Y pues, la raíz se puede se puede transformar en un medio. totalmente, así que estamos acá. Súper. Traten de, no ahora, porque deben estar cansados ya, después de todo el trabajo semanal y después de la clase, pero cuando tengan ganas, de hacer este ejercicio de nuevo. Y si tienen dudas, pueden mirar la solución. Cuando yo la publique. No la voy a publicar hoy día porque tengo que corregir otras pruebas, ¿ya? Pero antes del lunes la publico, ¿ya? Y les voy a dejar esos otros para que practiquen también. Tengo miles de ejemplos. Igual son parte de las guías que yo publico, así que no hay problema, para que practiquen. Muy bien. Me pasé un poquito, no importa, porque yo tengo margen para pasarme, así que no se enojen por eso. Son 2 bloques de 60 minutos y yo hago 2 de 50, pero me paso un poquito. Así que no lo estoy estafando. Ya, muchas gracias por su atención. No sé si hay alguna pregunta o observación. Un último aviso. Creo que no falta ninguno de ustedes. No sé si hay alguno de los presentes que no está en el sitio del curso, que yo no lo he matriculado. Yo creo que están todos. Jessica me mandó la última versión de la lista hoy día en la mañana y eran 11, si no me equivoco, y son los 11 que yo matriculé. Así que están todos con acceso a las clases y a las guías y todo. La información sobre el término del semestre no pasa enero. Esta cuestión termina el 20 de diciembre, ¿ya? Y estoy esperando que Jessica me confirme si el 17 es feriado o no. Yo entiendo que es feriado nacional y hay una discusión en el Congreso si lo van a hacer irrenunciable o no, pero si es feriado no tenemos clase, ¿ya? Así que Jessica iba a preguntar, pero no me respondió hoy día, ¿ya? Así que tenemos todavía, porque nos falta la clase el 10, y ahí yo les confirmo, o antes por mail, que el 17 no hay clase, supongo, ¿ya? Así que yo la tengo pensada como que no hay clase. Pero si el director de geográfica, que era don José Antonio es, ¿no? Tarrío, dice que hay que hacer clase, yo tengo que hacer clase, ¿ya? No, pero no creo, yo creo que es fácil eso. Lo que no vi en la planificación de Jessica son recesos. Parece que ya no hay más receso. Así que averigüen si ustedes en los otros cursos, si les han dicho algo los recesos. Yo entiendo que lo que mandó Jessica es que no hay receso. Mejor, porque así terminamos antes, ¿no es cierto? ¿Para qué tanto receso? Ya, muchas gracias por su atención y nos vemos el próximo viernes. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, Gracias, profe, a profesor. Chao, creer. Hasta profe. luego. Buenas noches a Gracias, todos. Chao, profe, igualmente. buenas noches. Gracias, chao.